La universidad va a volver a estar en pie de guerra. Y para que nos explique la guerra que se avecina, hemos traído aquí a Antonio Sánchez, profesor de Filosofía en la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid, también diputado de Más Madrid en la Asamblea de Madrid. El caso es que Antonio Sánchez... ¿qué tal, Antonio? Muy buenas, Carlos, ¿cómo estás? Qué alegría tenerte aquí. Vamos a ver, nos tienes que ayudar mucho para entender la que se avecina y en qué consiste, cuál es el problema, porque mi intención es que este vídeo pueda colaborar en la lucha que vamos a tener por delante, que yo creo que va a ser una lucha muy dura. De hecho, creo que podríamos comenzar con algo que resulta muy ilustrativo, y es que, por lo visto, en un discurso que hiciste en la Asamblea de Madrid sobre la universidad, y sobre todo sobre la universidad madrileña, y sobre la política de Díaz Ayuso con respecto a la Universidad Complutense de Madrid en concreto, pues ese discurso de pronto saltó a las redes y de pronto se hizo súper famoso en Argentina. No será en vano, será por alguna razón, será porque de alguna forma en Argentina se están encontrando con un problema muy parecido y seguramente pues es algún eje político muy significativo, el eje pues Milei, Trump, Díaz Ayuso en este momento. Yo creo que va a ser demoledor para la universidad. Entonces, cuéntanos qué pasó y luego escuchamos el vídeo. Pues muy rápido, Carlos. La verdad es que era un discurso que yo no esperaba que pudiera funcionar en ningún caso, en el que mencionamos a Kant, a Marie Curie, y mencionamos también que la universidad no puede depender de criterios de empleabilidad, que eso, digamos, anula el sentido mismo de la universidad, ¿no? Yo creo que efectivamente los proyectos de Díaz Ayuso, de Milei, de Trump ahora, están sin duda emparentados, ¿no? Y pretenden algo así como una especie de llevar a cero lo público, ¿no? Que todo dependa, digamos, del dinero que tienes en los bolsillos. Eso es lo que intentábamos decir ahí. Pero intentábamos mostrar también que muchos de los grandes descubrimientos, muchas de las grandes cosas que se investigan en la universidad no dependen en ningún caso de criterios de empleabilidad. Veíamos, por ejemplo, como en el caso de Marie Curie, o del principio de incertidumbre de Heisenberg, o la división misma de poderes. Son cosas que no dan un rendimiento inmediato, que requieren de aparatos universitarios para poder desarrollarse y que no pueden ser sometidas a los criterios de empleabilidad, ¿no? Ese era un poco el sentido del vídeo, ¿no? A mí me sorprendió que funcionara, la verdad. Pero acabé estando en Argentina luego en agosto. Hay una discusión en España en los últimos días. La Universidad Española no es gratuita como la Argentina. No es tampoco privada como la mayoría de las universidades norteamericanas, en todo caso es pago privado. Hay un pago anual de unos 1.200 euros, más o menos así. La discusión en España en los últimos días es, en la Comunidad de Madrid, es decir, el gobierno de Madrid, que está en manos del Partido Popular de la derecha española, sí, está restringiendo fondos a las universidades que están en Madrid, sobre todo a la Universidad Complutense. ¿Cualquier coincidencia con nuestra realidad? No es casualidad. No es casualidad, vamos a escucharlo. No es casualidad. No tienen nada que ofrecer, no tienen nada más que empleo de miseria que ofrecer. Y aún así nos hablan de criterios de empleabilidad, de meritocracia y de excelencia. En su universidad, señorías del Partido Popular, no cabría Heisenberg. ¿Qué empleabilidad inmediata tiene el pobre Heisenberg y su principio de incertidumbre? ¿Qué empleabilidad inmediata tiene la teoría general de la relatividad de Einstein? ¿Qué empleabilidad inmediata tenía Marie Curie? ¿Para qué vamos a permitir, desde luego, que la pobre María Zambrano pase los días leyendo a Platón y luego nos publique El hombre y lo divino? ¿Qué empleabilidad tiene estudiar la pena de muerte en el derecho romano? Y esto de la división de poderes, señor Kant, vamos a dejar de financiar su universidad conforme a los criterios del Partido Popular, porque es que esto de la división de poderes, ¿qué empleabilidad va a generar? ¿Cómo? ¿Que encima te quieres pasar 10 años de silencio escribiendo qué? ¿La crítica de la razón qué? En lugar de sacarte 50 papers para mantenerte en la academia. Venga ya, Manolo, ponte las pilas, Manolo. ¿Dónde están los criterios de empleabilidad? Escríbete 10 papers, señor. Manolo, ponte las pilas, que te cerramos la universidad. Ya está, hombre. Este es el problema. Y las enfermedades raras, una que afecta a un paciente de cada 1.000.000, la vamos a investigar. Es la universidad el sitio en el que se investigan esas cosas que a una farmacéutica no le interesa investigar. Es la universidad el sitio en el que se investiga aquello que no tiene rendimiento económico.
Este es el motivo por el que no podemos aceptar ni sus enmiendas ni su modelo de universidad. En ese paciente que tiene una enfermedad rara, que investiga la universidad, se juega la universalidad, que es lo que se estudia en la universidad. Señorías, lo decía Boris Vian, decía, matad el condicional y habréis matado a Dios. Es que en la universidad no se estudia lo que somos, se estudia lo que podríamos ser. Se abre un juego de condicional y de subjuntivo. Pues bien, señorías del Partido Popular, ustedes son los enterradores de la universidad pública madrileña. Ustedes y su necropolítica neoliberal son los verdaderos nihilistas. Ustedes son los enterradores de la universalidad y de las fallas de la universalidad, que es lo que se estudia en la universidad. Gracias, señorías. Fíjate. Sí, por lo visto en Argentina fue totalmente esclarecedor. Yo siempre cuento a mis alumnos que cuando Einstein puso por primera vez en una pizarra delante de sus alumnos su famosa fórmula energía igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado, un alumno le preguntó, ¿y esto para qué va a servir? Y Einstein contestó, yo espero que para nada. Pero qué bello es. Digo, no, hombre, sí, fíjate. Pero qué bello es. Fíjate cuando descubre cosas, claro, como la acción fantasmal a distancia. Mira qué nombre para una cosa que en principio lo único que tiene como misterio es que no concuerda con las leyes de la causalidad. Sí. Y es ahora, precisamente, cuando se empiezan a desarrollar los ordenadores cuánticos, ¿no? Yo creo que ese tipo de cosas son lo que hace la universidad, lo que es, ¿no? Que se investiga una enfermedad rara que ninguna farmacéutica quiere investigar, pero en la que yo creo que aunque la tenga solo una persona esa enfermedad, se juega el destino entero de la comunidad que sea posible construir. De la comunidad científica y de la comunidad que es posible construir. Sí, de la comunidad en la que tenemos que vivir. Sí, todo esto comenzó con el Plan Bolonia, cuando se intentó convertir la universidad en algo que tenía que estar al servicio de la empleabilidad empresarial. Es un error garrafal porque eso hace prácticamente inútiles pues todas las facultades puramente teóricas, el interés teórico, que es la definición misma de lo que es un estudio superior. Pero bueno, ante todo, vamos al grano. La guerra que se va a iniciar, que creo que es inevitable porque no se puede más en las universidades madrileñas, va a ser una batalla contra el gobierno de Díaz Ayuso y contra los recortes que se están sufriendo ya desde hace muchos lustros, ¿no? Esto se va a materializar para empezar en una manifestación que va a ser el día 23, el domingo. El domingo 23. Bien. Pero antes, digamos, hay, perdón, Carlos, asambleas en muchas universidades por las que merece la pena pasarse para echar un cable de cara a la convocatoria. Sí, hay que pasarse por las asambleas, que yo ya tengo noticia de que efectivamente el otro día en mi propia Facultad de Filosofía pues hubo una muy multitudinaria, ¿no? El asunto es, ¿hay un plan deliberado en la Comunidad de Madrid para acabar con la universidad pública? O sea, yo creo que sin duda un plan deliberado para acabar con lo público en general. Uno puede ver cómo ha pasado con la sanidad, cómo de hecho han aumentado el número de seguros privados en los últimos 10 años, cómo se diseña, digamos, el proceso por el cual se pasa de un 30% de seguros privados a lo mejor un 38 a un 40 ahora, ¿no? También, por ejemplo, cómo en el caso de la FP se construyen solo durante los últimos 15 años a lo mejor 50 centros de FP y eso diseña una pista de aterrizaje para que aterricen los fondos buitre, curiosamente los mismos que por otra parte compran pisos en Puerta del Ángel, ¿no? o en nuestros barrios de Madrid. Yo creo que a aquellos que dicen que no hay un plan deliberado, claro, podría extrañar, digamos, si no aumentara la oferta privada. Pero claro, da la sensación de que ellos lo que hacen es generar una demanda de carácter ficticio que les permita luego a los privados ofertarlo. Si no, no tendría sentido. Es decir, si tú estás viendo que empiezan a aparecer universidades privadas que quieren dar los servicios que tú das, por ejemplo, sacar adelante plazas de medicina, tiene sentido pensar que esa demanda se está construyendo artificialmente, es decir, que la están diseñando para llevar a cero de nuevo lo público. Podríamos ver, y lo veremos después, vamos, es un dato importante, cómo este es el primer año en el que hay más estudiantes de medicina en la privada que en la pública. ¿Ah, sí? Un 51%. Es decir, hay un 51% de estudiantes que están pagando más de 20.000 euros al año por estudiar medicina. Y que a los que encima no se les exigen nota de corte alguna. Es decir, si fuese un 5 sobre 10, podrían entrar con un 5.
Esto tenemos que luego que verlo cuando hablemos, espero, un rato de Podrían entrar con un 5 de las privadas, pagando un dineral. Claro. Esa es. En cambio, si tú sacas, imagínate que fuese sobre 10, ahora sobre 14, pero bueno, un 8,9, eres un estudiante de 8,9, te quedas sin poder hacerlo. Es decir, que si sueñas con ser médico y sacas un 8,9, no puedes. Y si sueñas con ser médico y sacas un 5, pero tienes 20.000 euros al año, puedes. Esto es, los sueños aquí son de pago. El sueño de ser médico, si sacas un 5, pero tienes el patrimonio para ello, te lo puedes permitir. Y esto, sin duda, se ha diseñado no ofertando plazas públicas, no generando nuevas plazas en las facultades de medicina. Esto es, digamos, un proyecto deliberado, como ocurre en FP, en secundaria y en todas las cosas. Es la aplicación de una doctrina del SOC, Sí. como diría Naomi Klein. Sí, porque es imposible seguir el rastro a todas las jugadas que hacen. Es decir, si te centras solo, yo qué sé, tú te vas a FP y es que consiguen cosas como que los centros privados de la rama sociosanitaria paguen para hacer las prácticas a hospitales públicos 500 euros para que los alumnos de los centros privados pasen antes que los de la FP pública. Es abiertamente ilegal, pero como es una cosa cada día, es imposible seguirles el rastro. Y es un trabajo enorme. Y te quería preguntar por la comparación por comunidades. A mí no me cabe Sí. duda de que el plan es general y que sencillamente Madrid debe de ser la vanguardia, debe de ser pues la avanzadilla, pero de lo que nos espera a todos, ¿no? Igual que en este momento la Argentina de Milei. Pero por comunidades, ¿qué es lo que está pasando? Porque es que me han hablado de cifras escalofriantes. Sí. O sea, para que te hagas una idea, según los datos de la propia OCDE, es que el País Vasco invierte 1,8 veces más de lo que invertimos nosotros. Nosotros invertimos, estamos en niveles de 2007-2009. Es un nivel de desigualdad francamente intolerable. Fíjate, en la Comunidad de Madrid el gasto por estudiante es el menor, muy por debajo de la media nacional, muy por debajo incluso de Cataluña, que invierte especialmente poco, pero 1.000 euros por debajo de la media nacional, está en torno a 6.000 euros, depende de cómo lo miremos, ¿no? En La Rioja estamos en 9.500 euros al año, siendo nosotros la comunidad más rica. En Navarra en 1.689, en el País Vasco en 9.065. Es decir, el presupuesto real de las universidades está por debajo de niveles de 2009. Está más cerca de niveles de 2007, 2009, no se mueve de ahí. En infraestructuras estamos igual que en 2008. O sea, y desde 2018 no se ha movido ese 7,6 millones, ¿no? Es un auténtico descalabro que sin duda... Y si comparamos la inversión por estudiante con otros países europeos... Sí, pero mira, una cosa, porque es que esto es crucial. Es que esto lleva a que universidades como la de Valencia, que tienen 8.700 euros por alumno, tengan a lo mejor 3 veces más dinero en becas, tengan a lo mejor más presupuesto para sus infraestructuras solo en la Universidad de Valencia que todas nuestras universidades, las 6 en los últimos 5 años. Que las 6 universidades de Madrid. En los últimos 5 años. Es decir, luego le dedicamos un momento a las infraestructuras, pero que las únicas 6, es decir, tendrías que juntar 5 años de presupuesto de universidades solo para infraestructuras, para igualar el presupuesto que se ha aprobado para la Universidad de Valencia, para una universidad, ¿no? Es un completo despilfarro, pero vamos, que puedes coger una comunidad más pobre, o puedes coger mi propia provincia, Jaén, allá han aprobado 80 millones para infraestructuras, mientras que aquí consiguen aprobar 20 para las 6 universidades. Para las 6 universidades. Jaén tiene una. O sea, que es un tipo de cosa que nos deja fuera de cualquier lógica de poder atribuirles, ¿no? Sentido común alguno. Uno tendría que hacer un tipo de violencia interpretativa a las cosas enorme para pensar que esto tiene sentido, ¿no? Y claro, si lo comparas con otros países, lo tienes que comparar con otras capitales, ¿no? De Europa, con otras provincias similares, pero es que lo que te vas a encontrar, claro, es peor todavía, porque claro, si tú te vas a, no sé, a Alemania, es que a lo mejor en lugar de 6.000, 5.400 euros por alumno, a lo mejor estás en 15.000 en la Freie o en la Humboldt. Incluso si te vas a Lisboa, seguramente estás como 500 euros por encima, ¿no? En 6.400. Es completamente injusto, ¿no? No se puede sostener así la universidad. También en Italia, sin duda, llegas a 10.000 euros por estudiante. No digamos ya en Francia, ¿no? No digamos ya esto con respecto a las becas y opciones que tienen, ¿no? Y no digamos ya con respecto a lo caro que está Madrid
con las pocas ayudas que hay, ¿no? Sin duda estamos ante una situación crítica en la que Madrid ha optado por dar vergüenza a nivel internacional, ¿no? Estando en esa especie de 0,4%, ¿no?, del Producto Interior Bruto, mientras que el resto de comunidades están peleando por llegar al 1%, que son los objetivos que fija la ley, y en Europa luchan entre el 1,3%, el 1,5%, el 1,6%, ¿no? Yo creo que es una oportunidad perdida enorme. ¿Y en Madrid estamos anclados en él? En el 0,4%. Llegamos a estar en su día en torno a 2007-2008 en el 0,56%, pero luego con la crisis de Lehman Brothers pues la cosa se torció. La universidad ya entendió que eso era una cosa generalizada, pero ya nunca se volvió a recuperar el ritmo de inversión, ¿no? Cosa increíble con respecto a o teniendo en cuenta lo que aporta, ¿no?, la universidad al Producto Interior Bruto de Madrid. Increíble. Que estará en el 3,15%, más todos los empleos que lleva aparejados, ¿no?, tanto directos como añadidos, pues de gente que viene a congresos, de estudiantes que compran, de estudiantes que vienen de fuera. Es verdaderamente una lástima. ¿Y este recorte brutal cómo está afectando a infraestructuras, al estudiantado y al profesorado? Sí, pues mira, claro, con respecto a infraestructuras es que no sé ni por dónde empezar. Yo me he traído como un montón de datos que, vamos, los pienso pasar a todo el mundo que me los pida libremente, porque creo que esto se tiene que saber y que es fundamental repartirlos, que los conozcan los profesores, las profesoras, las estudiantes, los estudiantes. Para que te hagas una idea, en el borrador de presupuesto se destinaba a infraestructuras 7 millones de euros, que luego, con la movilización social y la movilización de los propios rectores, subió más o menos a 20 millones. En la universidad, ya te digo, del País Vasco, te vas a encontrar 37 millones para infraestructuras. 37 millones para infraestructuras. Es decir, nosotros estamos con un gasto muy inferior al que teníamos en 2009. Para poder pasar la inspección técnica, es que harían falta 1.200. 1.200 estando en 20. ¿Pero estás hablando de la infraestructura de la Complutense o de las 6 universidades? Eso, la Complutense más las otras. O sea, en el caso de la Autónoma, solo para poder arreglar los techos, se estiman 13 millones. Los techos. No digamos ya laboratorios, renovar. Alcalá de Henares tiene también, como la Complutense, edificios históricos. La Politécnica tiene edificios históricos y laboratorios que son exigentes. Claro. La Autónoma, o sea, es que estamos en una situación gravísima. Mira, para que te hagas una idea, en el borrador de nuevo 7 millones, que es lo que se está invirtiendo en los últimos 5 años. Para que te hagas una idea, la Puerta de Alcalá recibe entre 500.000 o cuesta entre 500.000 y 1 millón al año. Las ventas entre 1 millón y 2 millones. Es decir, este es el presupuesto que requiere el mantenimiento de una no sé, pues de nuestra propia facultad. Pero es que ninguna facultad va a recibir enteros ni 500.000 euros. No sé, el Escorial creo que está en 12 millones, o no, en 4, perdón. El Palacio Real está en 12 millones y tiene sentido. Y seguramente tenga sentido que las ventas, no por los toros, sino por el edificio, tenga entre 1 y 2 millones. Pero ¿cómo vas a pronosticar 7? Teniendo además el ejemplo del resto de universidades, la de Jaén, que hace un plan para 4 años de 80 millones, la de Valencia, que hace uno de 150. Es decir, nosotros estamos tan acostumbrados a las migajas que se ha vuelto como imposible diseñar planes plurianuales. Es decir, para nosotros poder abrir es un lujo. Es que la Autónoma se quedó sin poder investigar, sin presupuesto de investigación en abril del año pasado. Y en este enero ya tenemos departamentos de física sin tóner. Tenemos facultades en las que te dan 13.000 euros, ¿para qué? Para libros. Una facultad como la de filosofía, que es que mi pueblo, Torreperogil, con 7.000 habitantes, dedica 10.000 euros entre una cosa y otra a su biblioteca. Es decir, que es una situación... Bueno, 13.000 euros lo dedican a algunos de mis amigos. Hombre, pues claro, pero es que no te da... O sea, si solo solo mantener una biblioteca que tiene fondos históricos, que tiene que cuidar libros, que tiene que comprar las novedades que salen para estar al día, es imposible. Es imposible, pero vamos, en físicas, el aire acondicionado que no funciona, Somos Aguas, pues el alcantarillado está mal, hay paredes con amianto todavía en la Facultad de Políticas, tres paredes, ¿no? Lo que impide, por otra parte, poner placas solares. No han podido poner las farolas en el parking, en el plan de urbanización, porque no hay presupuesto, ¿no? No digamos ya
químicas con las campanas de extracción de madera todavía. O sea, es un tipo de ataque tan brutal, ¿no? A mí me recuerda esto de Nixon, ¿no? Esto de los profesores son el enemigo, ¿no? Que dijo en una entrevista con Kissinger, son el enemigo. Dijo, la prensa lo es, pero dijo, los profesores son el enemigo, y lo dijo 2 veces, ¿no? Y luego lo retomó hace curiosamente un año el que ahora es el vicepresidente de los Estados Unidos, ¿no? Y claro, no extraña que digan que son el enemigo. Claro, sacas informes sobre segregación. Y en el caso de Nixon, te peleabas contra Vietnam. En nuestro caso, el estudiantado se echa a la calle por lo de Palestina. Es que claro, digamos que no te lo ponen fácil, ¿no? Yo creo que esto no hay por dónde cogerlo, Carlos. Esto no hay por dónde cogerlo. Y como te digo, es que no nos podemos plantear ni construir aularios para que haya algo así eso como... En cuanto a las infraestructuras y... Claro. Con respecto a los estudiantes tenemos un problema y son las tasas más o menos elevadas. Sí, sí. Y con respecto al profesorado, pues no sé cuáles son los datos. O sea, no quiero como sonar... O sea, me da cosa como que esté sonando, Carlos, tan triste, ¿no? Porque yo, quiero decir, estamos aquí, creo, tanto tú como yo, porque queremos ese sitio. Es decir, porque pensamos que hay un proyecto llamado universidad, ¿no? Yo quiero como adelantar, digamos, que me gustaría intentar que acabásemos con una nota positiva de por qué hacemos esto, ¿no? Porque la lista de cosas no se puede abarcar. Es decir, yo solo de infraestructuras tengo 150 datos diferentes, ¿no? No hay manera de empezar por ningún sitio. Si tienes que contabilizar cada uno de los problemas que hay, no hay manera de decirlo ni en 1, ni en 2, ni en 3 horas, ¿no? Y yo quiero decir que aún así vamos a acabar, digamos, con una nota de orgullo, espero, ¿no? Que me dejes como explicarme luego. Bueno, vamos, no sé, para mí defender la universidad pública es defender lo que ha sido toda mi vida, que ha sido una vida muy feliz. Sí. Ha sido lo que más feliz me ha hecho en toda mi vida, ha sido precisamente conocer la escuela pública, la enseñanza secundaria pública y la universidad pública. Claro. Quizás la aventura más bella que haya emprendido la humanidad sea la del sistema de instrucción pública. Sí, sí, o sea, no me quiero entretener ahora, pero o sea, a mí es lo único que me hace feliz en esta vida. Yo se lo cuento siempre a mis estudiantes, que cuando estoy contando Nietzsche, les digo que no es una pesadilla cosmológica de una serpiente que se muerde la cola, es más bien, estaríais aquí sentados una infinitas veces. Una vez se lo dije a una estudiante y se fue del aula corriendo. Yo no sé ustedes, desde luego en el metro seguramente no, por la mañana, pensando en ese desayuno maravilloso de café y cigarro, ¿no? Pero yo sí. Yo en el momento que estoy dando clase, incluso cuando la clase no te sale bien, ¿no? No te puede salir siempre bien, yo estoy ahí infinitas veces. Es el único momento en mi vida. Imagino que cuando uno se enamora también pasa, ¿no? Que quisieras que tuviera un eterno retorno. Sí, ahí estoy como contento. Imagino que hay estudiantes que no. Y eso es lo que se está destruyendo una institución que es guardián de la eternidad, de esas cosas dignas a las que nunca podemos renunciar, que quisiéramos que siguieran siempre permaneciendo. Claro, pero si es que por donde ibas hacia lo de los estudiantes, ¿no? Luego si quieres me dices. Yo veo como un tipo de humillación a la que se les somete cuando se les dice, tiene que ver también con esto, ¿no? Que vienen a una fábrica de títulos como churros, lo dice Ayuso, que es un nido de rojos, ¿no? Como si no hubiera profesores que están mirando. No, estoy mirando si quedaba bien. Que vienen a una especie de nido de rojos, como si no hubiera profesores de derechas, seguramente más incluso, y desde luego muchas facultades. No, es lo que tiene la universidad pública, aquí hay profesores de todas las tendencias políticas. Claro. Si es que hacer un doctorado es desadoctrinarse a uno mismo para poder adoctrinar en una cosa que uno no es, que uno seguramente no sea, ¿no? Supongo. Pero a mí que tener que ir a dar clase, sabiendo que han podido escuchar eso, que encima se les diga que no se tienen que esforzar porque se lo regalan, me parece una ofensa de tal calibre, me parece una humillación de tal calibre, a la que se suma, desde luego, el que sepan que son la comunidad en la que las tasas están más altas. 1.300 euros, imagínate, en comparación, bueno, no sé, con Galicia, 700 y pico, cuando encima en Galicia es mucho más barato vivir, ¿no? Que se les hagan estas cosas. Es que me han dicho que en Galicia, es verdad, me han dicho que en Galicia si apruebas se te devuelve el dinero de la matrícula, ¿puede ser? Hombre, sí, y en Valencia hay becas para ello, y en Andalucía
Hay becas para ello. O sea, que es que puedes coger comunidades del Partido Popular, que no hace falta como... Que es Ayuso realmente una excepción incluso dentro del Partido Popular. Pero Ayuso no es que sea una excepción. Ayuso es que hizo una cosa en 2020. Sabes que el Estado obligó a llevar adelante la bajada de tasas. Y en 2020, antes del verano, la denuncia la lleva a los tribunales. No quiere que se tengan que bajar. Dice algo así como que esa bajada de tasas carece de motivación. Que no hay motivación alguna. Y cuando se lo tiran para abajo en el Tribunal de Madrid, lo lleva a la Audiencia Nacional. Lo lleva a la Audiencia Nacional. Pero la Audiencia Nacional lo lleva en septiembre. Pero antes, entre una y otra, ha salido a bombo y platillo, como estaba obligada, y era el último momento, ha salido a celebrar a bombo y platillo, que es una bajada histórica de tasas. Es decir, se lo atribuyen a ellos mismos, siendo la última comunidad que las baja, mientras que lo denuncian en los tribunales para no tener que bajarlo. Es un ejercicio de trabajo contra su propio pueblo, contra su propio estudiantado. Es tan excesivo que da a pensar que, no sé, que es como un mal muy radical. Es un mal muy radical, porque denunciar lo que te atribuyes, no sé, me parece como muy excesivo, ¿no? Evidentemente, pues los datos de que es donde las ratios son más altas, pues bueno, pues sin duda, claro, en la universidad donde más alumnos es posible que tengas en clase, pues claro que sí, ¿no? Los datos sobre becas, bueno, pues es que da casi vergüenza, Carlos. Es que tengo por aquí, por ejemplo, leches, que es que se dan unas 9.000 becas entre socioeconómicas, entre las de excelencia, mientras que cuestan, digamos, como 9, 10 millones de euros que se gastan, mientras que en Valencia se gastan 30, 35 millones para menos estudiantes. ¿En Valencia? Sí, en Valencia tienen una beca salario en la que se gastan 30 millones, 3 veces más, solo en esa. Tienen una beca para la excepción de tasas, incluso de segunda matrícula. Tasas de segunda matrícula, que en Madrid es donde más caras son. Tienen una beca para finalización de estudios. Cuando te quedan 24 créditos, si tienes como problemas económicos, te dan un empujón, ¿no? O sea, tienen, desde luego, complemento Erasmus Plus, para que te puedas ir fuera. Madrid fue la última comunidad en asumirlo. Es un tipo de violencia que no tiene parangón, claro, porque cuantas menos becas tengas, más fácil es encima que no puedas vivir en Madrid. No hay becas salario, hay becas de excelencia bastantes, se te queda en nada, encima no son compatibles, en el caso de Madrid, las del Estado, ¿no? Las del Ministerio con las becas propias, como en otras comunidades sí lo son. Hombre, que con 4.000 euros no vive uno, o con 5.000, un año estudiando, ¿no? No sé, yo creo que los estudiantes están en una situación a la que solo puedo calificar de humillación por parte de una comunidad, y yo no lo soporto. O sea, quiero decir, yo no soporto ir a dar clase y ver cómo están haciendo esto a mis estudiantes. Me parece terrible. Sí. ¿Y qué ha pasado con la situación del profesorado en estos últimos años? Bueno, para empezar, una consideración sobre el tema del profesorado. Con los presupuestos de la comunidad se paga aproximadamente el 60 y pico % de vuestro salario, ¿no? De nuestro salario. Esto significa que lo demás depende de las tasas, o de que vendas edificios, o de que, bueno, claro, de que, digamos, consigas financiación por otras partes, ¿no? Pongas tus aulas a disposición de sabe Dios quién. Tú imagínate que la policía, su salario, fuese el 60% de la comunidad, y el otro 40% que se lo buscasen, o el ejército, o el profesorado de secundaria. Es una situación insoportable, que yo creo que además la gente no conoce. La gente piensa que su salario, que lo que ellos ganan, que se dice el capítulo 1 de los presupuestos, no la nominativa, depende, ¿no?, de la comunidad autónoma. Y no es así. Bueno, eso es intolerable totalmente. O sea, claro. Pero por eso es por lo que está todo el tiempo llena la ciudad universitaria de conciertos. Claro. Y de locales alquilados, claro, a empresas privadas. Claro. Sí, pero es que no es solo eso, si es que júntalo con la necesidad, digamos, de renovar un profesorado que está muy envejecido. Es decir, el 50% del profesorado tiene más de 50 años.
el 30% del profesorado se jubila en los próximos 10 años. Es una situación insostenible, ¿no? También para rejuvenecer las plantillas, para que entren ideas nuevas. No hay manera de construir una universidad a la altura de los tiempos si tu profesorado está tan envejecido. Y esto ocurre en todo, ¿no? Sumado también, pues claro, a la temporalidad, que es el otro gran problema, ¿no? Que aquí estás obligado a agotar todos los años en cada una de las figuras, aunque estés acreditado para 2 figuras más, ¿no? Se puede dar como la escabrosa situación, y se da de hecho, que uno está de ayudante doctor hasta que tiene como 44 años, ¿no? Que una profesora con 5 libros, con 38 años, está en esa situación y no se está haciendo nada para solucionarlo, ¿no? Y claro, ahí hay una trampa que yo he escuchado en algunos sitios, ¿no? Que tiene que ver con cómo contabilizas a ese profesorado, ¿no? Cómo contabilizas al profesorado temporal. Mira, para que te hagas una idea, Bruselas marca que la temporalidad en una institución pública tiene que ser como máximo del 8%. Del 8%. En el resto de instituciones públicas, que no son la universidad, está en torno al 12,5%. Y en cambio en la universidad tú te encuentras con que, bueno, la universidad madrileña es normal que sea un 47%, un 48%. Y eso, o sea, un 12,5% en el resto de instituciones. Educación secundaria, primaria, no sé, la policía, las que te den la gana, ¿no? Todas las que estén pagadas por el Estado de las comunidades. Y en cambio aquí tú puedes vivir con un 47%. Puedes vivir con un departamento que tenga casi un 80% de profesores asociados. Casi un 80%. Puedes vivir con departamentos que tienen 60% de profesores asociados. Y claro, depende de cómo lo cuentes. Depende de cómo lo cuentes. En una facultad como la nuestra puede haber entre un 40% o un 60%. Es decir, si tú contabilizas también a los visitantes, contabilizas también a los eméritos, que a mí me parecen más temporales que otra cosa los eméritos, pues es que está cerca del 60%, ¿no? Si contabilizas a los María Zambrano, pero claro, ¿cómo no van a contabilizarse si tienen horas de docencia en asignaturas troncales, en asignaturas obligatorias? Es decir, ¿cómo te lo vas a dejar fuera a los investigadores externos, ¿no? Que es un truco que hay para maquillar datos que son francamente escalofriantes, ¿no? Y que son indignos. O sea, una institución en la que la temporalidad significa muchas cosas, más que en casi todas las demás. Porque para investigar, no sé, medicamentos contra el cáncer, tú no puedes depender de un profesorado temporal. Para investigar, no sé, las traducciones del Quijote al chino, tú necesitas un tipo de estar ahí, una forma de estar y de habitar la universidad. Ese 50% es una pérdida brutal. Es decir, que el 50% de los contratos sean temporales. Que tú para estabilizarte tengas que tener 40 y tantos años, con todas las ansiedades que eso te genera, con todos los agobios y sufrimientos, la cantidad además de falsos asociados, de gente ganando 700 euros que encima tiene que pagar 300 para digamos, pues las cotizaciones de autónomos. Es tal el despropósito que no hay manera de soportarlo, ¿no? Claro, si encima coges que el salario medio de ese profesorado temporal es el más bajo. Es decir, que si tú coges los ayudantes doctores, no ganan lo mismo en todas las universidades. Los ayudantes doctores pueden ganar, mira, a ver si lo tengo por aquí, 1.645 euros en el caso de Madrid, y en el caso de Castilla y León, bueno, o sea, en Madrid serían 27.000, Castilla y León 29.000. Pero claro, el coste de vida en Madrid... Claro, es casi el doble. Claro, es casi el doble, lo que significa, hay datos, es difícil estimarlos porque como cada universidad además tiene sus complementos, los hay con sexenios, pero como mínimo una pérdida de poder adquisitivo con respecto a las demás comunidades de 7.000 euros. Lo que significa que no es que estén ganando 23, sino que están ganando, bueno, pues 16, 17, 15.000 euros, ¿no? Hasta los 44 años. Dime tú, con esa temporalidad, ¿quién se puede permitir un proyecto de vida coherente? ¿Quién puede, no sé, una mujer que quiera tener hijos, 38 años, una familia que quiera... Claro. ¿Qué proyecto de vida tienes, no? Claro, luego salen los datos de que las investigadoras mujeres tienen un, bueno, 27 más de depresión, los investigadores hombres, ¿no? O sale que no llegan a IPs de proyectos, que no llegan a ser las investigadoras principales de proyectos, ¿no? Y claro, es un horror que justo en el momento en el que más mujeres acreditadas a figuras grandes hay,
más se posponga. Es decir, que tú estás acreditada con 38 años a ser profesor funcionario, titular de tu universidad, no tienes que esperar hasta los 50, que es donde está la media a partir de la cual te encuentras al profesorado permanente, ¿no?, de la universidad. Yo creo que esto no es soportable, ¿no?, y ninguna institución digna, pero sobre todo una cuya dignidad depende de un cierto tipo de atemporalidad, un cierto tipo de estar en el sitio y estar bien sentado, ¿no?, para poder estar pues 10 años haciendo lo que haya que hacer. Pues las cosas no se investigan de 2 en 2 años, persiguiendo contratos precarios, postdoctorales, buscando cómo sacarse las habichuelas de... No, leer estos libros requiere de una actitud que no es esa, ¿no? Pues sí, Antonio. Y vayamos también al meollo de la cuestión, que son las universidades privadas. ¿Qué ha pasado con las universidades privadas? Bueno, una última cosa, ¿no?, que no me quiero olvidar tampoco del PTGAS, ¿no?, del personal histórico de Administración y Servicios, que ha pasado en algunas facultades de tener 20 personas a tener 12, 13, ¿no? Presupuestos de limpieza que se reducen todos los años, lo que genera además burocratización en el profesorado, sobrecarga y sobre costes de esfuerzo. O sea que la carrera investigadora se ha convertido en 25% dar clase, 25% investigación y 50% burocracia, ¿no? Y claro, pues eso efectivamente, ostras, pues si encima tienes ratio más alta, si tienes que dar clase a 100 estudiantes, corregir 100 tal, tener 100 tutorías, pues claro, degrada las cosas o sugiere que se degradan de tal manera, ya veremos, que genera esa pista de aterrizaje, ¿no?, para las universidades privadas, ¿no?, que Madrid tiene 15 ya. 15, bueno, 14, casi 15, y a punto de que quieran sacar adelante otras 3 que tienen sobre la mesa, ¿no? Ya son el 42% de los estudiantes de Madrid. 42%. En el caso de medicina, te decía antes, están ya en el 51%. Pero y ni siquiera es que sean 15 universidades privadas. Es que si tú cuentas además universidades americanas que tienen aquí sedes, bueno, es que a lo mejor se te va a 23, 24, ¿no? O sea que la mitad de las universidades privadas de España están ya aquí. Y estas universidades privadas no cumplen con criterio de calidad alguno. La última que han querido pasar, y que pasan, digamos, tiene 70 alumnos matriculados. No se ha podido acreditar el currículum de los profesores. Tiene edificios alquilados. Es decir, que ni siquiera tiene como los mínimos para llamarse universidad, porque luego, digamos, se preocupan mucho por la cátedra de Begoña Gómez. Está bien preocuparse, que es un 0,02% del presupuesto de la Complutense, a lo que le dedican, digamos, más tiempo que a cualquier otra cosa. Y está bien preocuparse, al menos yo aprovecho ahí, por ese uso de la palabra cátedra, que no me gusta, que no tiene sentido, ¿no? Una cátedra de Campofrío, una del golf, una de... Estas son de verdad, de la Asociación de Cerveceros de Madrid. Sí. Claro que luego qué informes sacan. Ahí no se preocupan por el uso de la palabra cátedra, sino porque es la mujer del presidente. Y en cambio el uso de la palabra universidad, que es ese sitio que contiene a las cátedras y los catedráticos, les da igual, ¿no? Es una degradación brutal que yo creo que va a ir a peor, ¿no? Que va a pasar como en el caso de la FP, y van a querer acabar sacando pues becas para estudiar en la privada. Que encima son becas, si pasa como en la FP, muy tramposas, porque si tu curso cuesta 11.000 euros, pero solo te dan 8.000, que es lo que ocurre, en realidad para las rentas bajas, seguir pagando 4.000 no es posible. Es decir, cuando valga medicina, como lo vale ya, 20.000, pero te den 15.000 de beca, ¿qué es lo que quieren hacer? Son los cheques, digamos, de toda la vida. 5.000 va a seguir siendo mucho para muchas familias, ¿no? Y este tipo de diferencia, este tipo de horror no se puede permitir, creo yo. No se puede permitir, creo yo, y por eso al menos, yo una vez, no quiero como aquí hablar de ello, ¿no? Pero presenté una propuesta para que los informes preceptivos, estos que dicen que es negativo el informe, porque aquí se han aprobado universidades con 5, 8 informes negativos del Ministerio, de sus propias instituciones de Madrid, sean vinculantes, no solo preceptivos, ¿no? Presenté la propuesta, evidentemente, pues votaron en contra, ¿no? Pero yo creo que ese paso, digamos, es fundamental. A mí lo de la universidad privada me preocupa mucho, porque en realidad
se puede traducir también en una pregunta inquietante. ¿Nuestros hijos o mis nietos van a poder acceder a la universidad con esas tasas que tienen las universidades privadas y con esa tasa cada vez más alta que tiene la pública y en ese estado en que está cada vez más deteriorada? Ese acceso de las clases trabajadoras a la universidad, eso de que, bueno, no sé, mi mujer mismo tiene 50 años, procedía de una familia muy pobre y sin embargo estudió en la universidad y ahora es profesora de historia. Bueno, sin ir más lejos, tú mismo, yo creo, que procedías de una familia humilde y estás trabajando de profesor en la Universidad Complutense. Eso se va a acabar. Sí, pero es que además hemos visto ya cómo se acaba, ¿no? Porque fíjate que, claro, como no generas plazas, pues cada vez la nota de corte sube más, evidentemente, ¿no? Y luego está demostrado que quien vive, yo en mi caso vivía como a 2 horas y pico de la universidad, me tenía que levantar a las 5 de la mañana, porque solo había 2 autobuses, uno a las 6 y otro a las 8. Cuando cogía el de las 6, llegaba a las 8 menos cuarto, pero podía entrar, no sé, a metafísica, ¿no? O a lo que fuese. Si cogía el de las 8 ya no llegaba. Y entonces pues tenía que esperar fuera de la universidad, pues lloviendo, ¿no? Yo conozco mucha gente que ha tenido que dejarlo porque no puede. Y era gente más válida que yo, o sea, que mejor que yo, pues igual de lista o mucho más lista que yo, que ha tenido que dejar los estudios porque eso de levantarse a las 5, claro, con lo que además genera para problemas de memorización, o de recordar o de estudiar, ¿no? No digamos ya si encima tienes que trabajar los fines de semana y dar clases particulares, como algunos hemos hecho, pues para poder ahorrar algo, ganar algo de dinero, para comprar los libros o lo que sea. Es que eso ya ha ocurrido, ¿no? Y ahora simplemente lo que estamos es viendo o intentando que no firmen el acta de defunción, ¿no? del sistema público. Pero yo he visto caer a mucha gente muy válida, por cosas desde luego como el trayecto, porque no le dan una beca. Es decir, yo recomiendo mucho a la Consejería de Educación y a la propia presidenta de la Comunidad de Madrid que se reúnan con el vicerrectorado de estudiantes. En el caso de la Complutense es fácil, Rosa es una tía encantadora, va a recibir, te va a dar datos escalofriantes en los que un estudiante te dicen que si no le das la beca a ellos, si no les llega a ellos, tienen que dejar los estudios. Esto es intolerable, ¿no? Claro, si esto le sumas que cada vez hay menos plazas, que encima te dicen que, aun cogiendo el autobús a las 6 de la mañana, que no te esfuerzas, que eres peor, que no tienes mérito, que no... Claro, si es que la beca de excelencia, ¿quién la saca? ¿El que vive a 2 horas o el que vive en un colegio al lado, en una residencia? Es decir, que es un doble darles. Tienen ya el patrimonio para vivir en una residencia o el patrimonio para ir a una privada y encima le das un cheque para... Es un trasvase de lo público a lo privado tan terrible que, no sé, deberíamos de estar en la calle todo el día, ¿no? Y por volver a lo de las privadas, ¿no? Claro, me dijiste antes del vídeo que me querías preguntar por el ranking ese dichoso, ¿no? De Shanghái del que se habla siempre. Mira, todos los años es la misma matraca, que no somos competitivos. En Estados Unidos hay unas 2.500 universidades. Podrían ser 7.000 si contamos institutos de posgrado y demás. Claro, en España hay solo 91, de las cuales pues son 50 públicas y 41 privadas. Pero claro, en Estados Unidos, en el dichoso ranking de Shanghái, entran 183. Y ahora verás, ¿qué computa este ranking? Pues computa, por ejemplo, el número de premios Nobel que tienes. Computa cuántas publicaciones tienes en Nature o en Science o en cualquier revista de estas como las más grandes, ¿no? Para publicar en ellas, por cierto, necesitas 10.000 euros. A ver qué profesor ayudante doctor puede abrirse ahí paso, ¿no? Claro. Pero si tú estás en Estados Unidos, habiendo solo 183 universidades de 3.000, digamos, en ese ranking, claro, la posibilidad de entrar en una que esté en el ranking de Shanghái es de un 6%. En España, en cambio, tú, de las 91 universidades que hay, de las 50 públicas, entran 35. Es decir, tú en España, en un estado, digamos, que se intentó construir como un estado del bienestar cuando salió del franquismo, la posibilidad que tienes de entrar en una de las 1.000 mejores universidades del mundo, pues es que roza el 75%. Solo entra una privada, por cierto. Ajá. Solo entra una privada, por cierto, ¿no? Por ahora. Claro. Bueno, ahora vamos con eso.
en España en 36 de 50 universidades estarás en el top, estarás por encima de muchas de las de Estados Unidos, ¿no? Y es que, claro, fíjate otra cosa que te digo, si tú coges las últimas 10 universidades de Estados Unidos que entran en el ranking, pues fíjate, la Carolina del Norte, Denver, Idaho, ¿cuánto cuesta el año ahí? 41.000 pavos. Todas son peores, digamos, que nuestra de 5. Todas están por debajo, ¿no? Denver, pues eso, 70.000. Wyoming, la última de todas, Vermont, 58.000. Es decir, tú aquí puedes estar en una universidad que está por encima de estas, que además tienes el 75% de posibilidades de caer en una de ellas, ¿no? Si comprásemos esto de los rankings, que habrá que ver. 75% de posibilidades de caer en una de ellas y luego pagar una matrícula de entre 800 euros y 1.000 y pico, ¿no? Y claro, yo creo que eso nos tiene que llevar pues a cierto orgullo, no sé, me valdría decir como patriótico incluso, ¿sabes? De haber sido capaces de diseñar un sistema en el que chavales de cualquier parte de España van a tener en su comunidad seguramente una universidad que compite con universidades en las que hay que pagar $70.000 al año. Yo creo que eso es fundamental y claro, que nos vengan aquí a decir que nosotros somos una fábrica de títulos, que somos un nido de rojos, como vamos a ver, que en Madrid no hay ninguna universidad privada en ese dichoso ranking, como para que a mí me salgan a decir que no somos competitivos, que en Madrid estudiar medicina cuesta unos 1.300 pavos al año y que para entrar tienes que sacar un 13, mientras que en cualquiera de las privadas cuesta entre 18 y 23.000, o sea, que la Camilo José Cela, el CEU San Pablo, el Alfonso X el Sabio, ninguna en el ranking, ¿no? Y claro, cuesta 13.000 más o menos al año. En las privadas, no, entre 18 mínimo y 23. ¿18 y 23? Sí. 18 y ya son el 51% de los estudiantes. Que encima... Que tienen una nota de mierda, claro. Hombre, con un 5 puedes entrar. Claro. Con un 5 puedes entrar. Claro, pero es que fíjate cómo es la cosa. ¿Y quién te opera luego? Claro, ¿quién quiere que te opere? ¿Quién te opera del riñón entonces? ¿El que paga 20.000 quieres que te opere? ¿O el que paga 1.300 se saca un 13 sobre 14? Es que es muy fuerte eso, ¿no? Y que encima ya que están aguantando humillaciones sistemáticas, que aquí no sale del destrozo que son las privadas, que las metan a esas en el ranking, a ver cuándo entran, ¿no? Pero es que te digo más. Mira, esto creo que te puede hacer gracia. Claro, si tú coges ese propio ranking, que es terrible y habría que suprimirlos todos, ¿no? Porque claro, no computa cuánto dinero inviertes en la universidad. Es decir, si tú coges Harvard, el presupuesto de Harvard es 12 veces mayor que el de la Complutense. Y la Complutense encima tiene 2,5 veces más alumnos. Claro, una de las cosas que mide el ranking de Shanghái es precisamente el número de premios Nobel. Harvard tiene 160, pero la Complutense tiene 7. ¿Qué ocurre si tú multiplicas por 7 el presupuesto, bueno, por 13, digamos, o por 12, que es el presupuesto que tiene Harvard, el presupuesto que tiene la Complutense y también por 2,5, es decir, le quitas 2,5 alumnos? Pues es que te sale que a lo mejor Harvard invierte 28 euros por alumno más, es decir, que tú por cada euro que inviertes 28 y ahora multiplica tú 7 por 28, 7 premios Nobel, y te sale pues que es más rentable, si quieres premios Nobel, invertir esos 28 euros en la Complutense que en Harvard. Si lo que quieres es premio Nobel, sí. Claro, hombre, si lo que quieres es premios Nobel, ¿no? Pero también, imagínate lo que es investigar o ser profesor ganando $10.000 al mes, ¿no? O viviendo cerca de la universidad, en el campus, ¿no? Sin tener esos agobios, esas depresiones. Si lo que quieres es eso, que no está claro que eso es lo que haya que querer, pero lo digo, digamos, para cuando salgan estos argumentos de que no somos competitivos. Es que nos comparan con unas universidades en las que se invierten 28 veces más. Pero te digo una cosa, producen un peor sistema sanitario. Fíjate cómo será la cosa, que todas estas universidades en las que cuesta 70.000 pavos entrar, algunas por encima del ranking porque tienen más premios Nobel, bueno, pues producen un peor sistema sanitario que el nuestro, donde los chavales han salido, donde nuestros médicos han salido de universidades en las que cuesta 1.300 euros estudiar, ¿no? Yo creo que esto tendría que llevarnos a conclusiones de cierto orgullo, ¿no? No sé cómo lo ves tú, Carlos. Voy a beber un poco de agua. Pues yo lo veo bastante deprimido porque, bueno, estoy prácticamente al borde de jubilarme. La universidad, como he dicho antes, pues ha sido toda mi vida y la verdad es que no me gusta dejarla en estas condiciones. ¿Qué se puede hacer para salvar esa maravilla que hemos tenido en otra época?
Bueno, yo creo que para... ¿Ibas a decir? A mí se me ocurre una cosa. Yo creo que es pedir amparo al Ministerio. Pedir amparo al Ministerio contra la Comunidad de Madrid, eso para empezar. Pedir amparo frente a las políticas de Díaz Ayuso. No sé cómo... como si hubiera ocurrido aquí una dana, porque es que Díaz Ayuso es una dana ella misma, que está asolando con el sistema público de la universidad. Sí. Yo creo que ahí nos debemos como una... Aparte está en rebeldía, es una comunidad autónoma en rebeldía. Sí, en rebeldía contra todas las que son de su misma cuerda, ¿no? O sea que aquí la conexión no se establece con otras capitales europeas, gobiernen ellas quien gobierne. Aquí la conexión es algo tipo Miami, tipo Milei. O sea, estamos como en una deriva absolutamente nihilizadora de lo público, ¿no? Desde luego en la educación, desde luego en la sanidad y desde luego en la universidad, que muchos de ellos lo han visto como el caballo de batalla, ¿no? Que siempre hemos utilizado, que siempre se ha utilizado desde la izquierda para establecer posiciones que nosotros consideramos sensatas, pero que para nosotros ni siquiera eran nuestras posiciones, sino que era como el sentido común. Y sí que Ayuso está como en una deriva que no tiene... que nos llega, ¿no? Muchas veces que otras comunidades del Partido Popular vas demasiado rápido, ¿no? Pero ellos han visto claro el proyecto, ¿no? Yo creo ahí que tiene que haber una reflexión, porque la universidad enseguida le ha hecho bastante daño al Partido Popular en cuanto se ha movido, ¿no? Nosotros muchos llevamos dando la matraca mucho tiempo, pero en diciembre, cuando se consiguió durante meses calentar la cosa, como para que hasta los rectores, cuyo pacto es algo así como un animal mitológico, es decir, que se pongan de acuerdo, ¿no?, para sacar una carta conjunta, es un animal mitológico, sacan una carta, se empieza a movilizar el estudiantado. Yo vi ahí la manifestación, el día de los presupuestos, de las más grandes que vi enfrente de la Asamblea. Más que con la sanidad, siempre que hay presupuestos de la comunidad, hay una manifestación delante, a veces es FP, a veces es sanidad, y ese día fue verdaderamente impresionante, ¿no? Y ahí tuvieron que recular, tuvieron que dar marcha atrás, tuvieron que, por ejemplo, firmar un plan, tuvieron que, el plan de los ayudantes doctor, tuvieron que subir un poco el presupuesto de infraestructuras, no mucho, pero tampoco fue como una movilización masiva, ¿no? Fueron los primeros pasos que empujaron en esa dirección, ¿no? Y yo creo que aquí ha habido una tradición, también por la derrota histórica, ¿no?, que hemos sufrido frente a Bolonia, frente, bueno, a lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Un proceso en realidad de 20 años, ¿no?, que es terrible, que la gente estaba un poco como de brazos caídos en muchos casos, ¿no? Yo llevaba, el otro día pasé por la facultad, vi la asamblea y vi ahí 300 personas. Yo llevaba sin ver eso a lo mejor 13, 14 años. O sea, me tuve que alejar, se me saltaban las lágrimas, me da vergüenza, ¿sabes? Bueno, no me da vergüenza llorar, pero digo, me voy a alejar un poco. Y creo que eso es fundamental. Creo que tenemos que estar en todas las manifestaciones, no ya ni siquiera como partido político en mi caso, o sea que uno no tiene que ser patriota de su partido en este caso, uno aquí es patriota de las ideas y de cosas que le trascienden a uno por mucho y desde luego a su partido, ¿no? No hay nada peor que un patriota de su propia marca, ¿no? Uno tiene que ir a estas cosas, apoyar como buenamente pueda y a empujar todo lo posible. Porque siempre que se mueve, o sea, puede tener un conflicto muy grande Ayuso, ¿no? Yo creo que el primer paso es ese. Desde luego, todos los demás caminos, llevarla a los tribunales de nuevo, a la Comunidad de Madrid, tiene que hacerse, porque tú no puedes no pasar una inspección técnica de edificios, tener, digamos, riesgos, no sé, de formol acumulado dentro de laboratorios, y no denunciar la falta de presupuesto para acometer las reformas, ¿no? Yo creo que ya solo por esa línea tendría que procederse. Desde luego también por incumplir esa especie de el pago de los salarios, ¿no?, del profesorado, que dependa, digamos, solo de un 60% de la comunidad. Yo creo que todo ese tipo de cosas hay que hacer un pack enorme y llevarlo a los tribunales. Creo que no hay que dejarse ni una puerta sin tocar y creo que los rectores tienen que empujar. Creo que cada nivel institucional que haya, desde asambleas a decanatos, todos tienen que sacar cartas. Cuanto más presión haya, yo creo que más se mueven. Quiero decir, la jornada de 8 horas no se consiguió bajando los brazos.
o no sé, las subidas de salarios, no sé, todas las manifestaciones que nos han marcado el camino, ¿no? Las guerras del Tupper, contra el ministro Bell, las del 1988 por la gratuidad de la enseñanza, o sea, son muchísimas. Yo creo que hay que juntar esa especie de reivindicación de todo lo que ha conseguido esta universidad, que ha dado lugar a... La rentabilidad no es un criterio para mí, pero si lo quiere medir así, son las empresas más competitivas públicas del mundo. Compiten con cualquier otra institución que haya con respecto a lo que producen. Ahora sí que luego cerramos con eso, tú me dirás, Carlos. Pero yo creo que todos los niveles institucionales tienen que pronunciarse sobre esto. Yo creo que a mí me ha alegrado cuando he visto una carta de profesores, compañeros, cuando veo mensajes en el periódico. Yo tampoco creo que haya como que ser cenizo. Quiero decir, como hablar todo el rato de lo mal que está. O sea, hablamos de lo mal que está porque somos conscientes del valor que tiene. O sea, hablamos de lo mal que está porque somos conscientes de que es lo más patriótico que hay posiblemente. Es decir, que son ellos los que están dejando derrumbarse, no sé, la facultad en la que estudió pues su Vargas Llosa. Nuestros 7 premios Nobel, ¿no? Que tiene la Complutense, no sé, Jacinto Benavente, el que nos dé la gana, Echegaray, no sé, los que sean, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos que reivindicar que lo estamos criticando porque somos los que tienen la medida de su pérdida, ¿no? Los que conocemos la medida de su pérdida y en ese sentido, claro, no podemos permitirlo, yo creo. Sí, yo creo que lo primero es recuperar el orgullo de nuestra universidad, que ha sido tan calumniada, tan vilipendiada en todos los medios de comunicación de derechas e incluso en algunos de izquierdas. Recuperar el orgullo. Yo lo dije ya desde el momento en que luchábamos contra el Plan Bolonia. Eso de que la universidad tiene que estar al servicio de la sociedad, que se dijo tanto. Yo creo que no. Yo creo que la sociedad tiene que estar orgullosa de su universidad y para eso la universidad tiene que ser una universidad digna. Una universidad digna. La sociedad tiene que estar orgullosa de que haya un recinto, una ciudadela o una institución que se dedique a investigar cosas más importantes que las cosas rentables, cosas que sean verdaderas, dignas, justas, bellas. Eso es el orgullo de una sociedad, el tener una buena universidad. Qué barbaridad que estemos perdiendo incluso ese sentido común elemental. Sí. En el vídeo que se hizo viral en Argentina lo decías tú muy bien. ¿Cómo lo dijiste? Dijiste, no se trata de estudiar lo que somos, sino lo que podríamos ser. Pues claro, si es que... Si nuestro patrimonio, perdóname como la expresión, es puramente deíctico, está, digamos, declinado solo en indicativo, quiero esto, he perdido no sé qué, he comprado tal, todo el horizonte, ¿no? Eso es lo que intentaba decir, de posibilidades, queda cerrado. Es que no habría habido nada. Nosotros no podemos, por eso los discursos de la rentabilidad son tan terribles. Y a ver cómo lo ordeno. Porque todo el concepto de patrimonio que existe es económico, ahora mismo. Y cuando Hölderlin ve que eso va a ocurrir, perdonadme estas cosas, pero bueno, como estamos ya aquí, quien haya quitado el vídeo, es que... Cuando Hölderlin dice, no tengo nada de lo que decir, esto es mío, es porque está viendo nacer un tipo de cosa en la que no se puede tener nada, en la que el concepto de patrimonio ha sido enajenado por completo. Claro, si tu patrimonio es solo económico, si tu patrimonio es solo lo privado, entonces estamos perdidos. Entonces, digamos, no hay nada. Es el nihilismo absoluto, ¿no? Pero es que el patrimonio público, es decir, el Estado, es el patrimonio de los que no tienen patrimonio. Es decir, el Estado es la compensación, el punto, digamos, para que no dependas del privilegio. El Estado es lo contrario a que sueñes o puedas soñar si tienes 20.000 euros para estudiar la carrera que elijas. Exacto. Es que el Estado es lo contrario a eso. Es el patrimonio de los que no tienen patrimonio y no podemos permitir que eso se pierda. Y claro, por el camino de no permitir que eso se pierda, bueno, pues aparecen cosas tan maravillosas como investigar aquello que permite no dejar a nadie atrás. O que permite, no sé, que andando los 2000 años, aparezca algo así, como una especie de elementos de Euclides mínimos de la civilización, como puede ser la división de poderes. 2500 años hacen falta para pulir algo así. Para pulir algo así. Hace falta un tipo de entrega a lo que no es el indicativo, sino a lo mejor al subjuntivo, al condicional, a lo que podríamos ser, a cómo podríamos ordenar el mundo. Así hay formas mejores de vivir.
a cómo decirnos, digamos, ¿no? A cómo decirnos. ¿Qué es nuestro patrimonio? Es que si nuestro patrimonio está en el presente del indicativo, en el pretérito perfecto, lo preteritado, ¿no? Lo rocoso, lo que se puede coger, lo hemos perdido todo. Es que no queda ni amor, digamos, ¿no? Que eso es lo que atenaza a Hölderlin. Es lo que atenaza a Hölderlin, yo creo, ¿no? Luego en el Empédocles lo dice de otra manera, ¿no? Dice, ¿acaso pueden los mortales tener algo en la tierra? O lo dice también Goethe en el Fausto, ¿no? Bueno, he estudiado de todo, me he recorrido todas las áreas del conocimiento, pero no tengo una casa, ¿no? Algo así como una casa en la que habitar el mundo. Entonces, pues claro, pacta con Mefistófeles, ¿no? Yo creo que se está perdiendo, ¿no? Por medio de los criterios estos de empleabilidad, ¿no? Y por la obsesión esta de lo presente, de lo inmediato, ¿no? De lo reductible a número, se está perdiendo aquello que nos hace bueno, pues personas, hombres, humanidad o lo que queramos. Y claro, entonces no es de extrañar que las universidades privadas produzcan solo en Madrid, teniendo ya el 40 y pico % de alumnos, el 8% de las tesis doctorales. Claro, produce más la Complutense por sí sola. Claro, es que investigar lo que podríamos ser, porque claro, cuando uno se mete como investigar, te salen unas cuantas tesis como las que hacen sobre, no sé, cositas de diseño, como cosas muy secundarias. Revisaos, de hecho, os las voy a pasar, listas de cuáles han sido los descubrimientos de las universidades públicas, no los de nuestros premios Nobel pasados, sino los que han hecho ahora mujeres y hombres del presente en estos últimos 10 años, contra el cáncer, satélites, sistemas informáticos, inteligencia artificial, traducciones importantísimas. Joder, tengo ahí la traducción delante de un gran amigo que ha cambiado la historia de la filología española, italiana, que le llaman en todas partes y no puede ir a congresos. No se lo puede pagar la universidad, se lo paga uno de su propio bolsillo, que en el fondo es casi ilegal. Si tiene en el bolsillo. Claro, algo. si lo tienes en el bolsillo, no sé si lo hará, pero estamos como en una situación en la que lo que nos jugamos ya no es una beca o 2 becas. Eso sin duda está ahí y es el punto de partida para evitar el sufrimiento de la gente. Pero aquí lo que nos jugamos ya es que haya gente, que haya un patrimonio que no sea patrimonio privado, que los sueños no dependan del dinero que tienes en tu casa. Dicho de otra manera o con Heráclito, es que los hijos no tienen que hablar el lenguaje de los padres. Es que no puedes depender del lenguaje que hablan tus padres, que tienes que hablar otro. Pero sí que es también el cristianismo, por eso el Espíritu Santo tiene el don de lenguas, bueno, para comunicarse con todos de una manera absolutamente universal, y eso genere un patrimonio público que no sea esto. Yo creo que ahí está la cosa, ¿no? Pues hay que luchar por ello, Antonio. Yo creo que podemos terminar aquí y muchísimas gracias por habernos atendido aquí en La Filosofía en Canal. Y esto no va a terminar aquí. Vamos a tenernos que ver porque esta lucha va a ser una lucha muy larga. Nada, y a todas las asambleas y a todas las manifestaciones y apoyar en todo lo que sea posible para evitar esta debacle. Pues muchas gracias. Gracias a ti, Carlos. Antonio.